Buenos días, les venimos a hablar sobre el artículo 15. Nuestro grupo está conformado por Yuri Chaquea, Daniel Rojas, Juan Pablo Villar y quien les habla, Alejandra Novoa. Bueno, vamos a hablar sobre la introducción del reflejo barorreceptor. Bueno, este es un reflejo integrado que permite corregir cambios en la presión arterial, variando principalmente el gasto cardíaco y la resistencia periférica al paso de la sangre. Cuando esta presión arterial se eleva, las paredes de las arterias carótidas y aorta se distienden. También contribuye al control de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial a corto y largo plazo. Se estabiliza en forma eficiente alrededor de un promedio, como por ejemplo las fluctuaciones de la presión arterial en unos pocos segundos. Se puede ver un reflejo de retroalimentación negativa de asa que está cerrada y esas alteraciones están relacionadas con la falla de la variabilidad cardiovascular. Pero pues también es un mal mecanismo crucial para la supervivencia tanto en la mayoría de los animales como en los seres humanos. Bueno, vamos a hablar sobre el descubrimiento. En 1923, Heinrich Ewald Henry, hijo de Carl Edward Constantin, un fisiólogo, también como su padre, y por su propio esfuerzo descubrió el reflejo del barorreceptor mediante una serie de experimentos creativos y contundentes. Bueno, como clínico primero se interesó en la braquicardia inducida por el mensaje del seno carotídeo en el cuello de los seres humanos, que este había sido previamente descrito por Cermak de 1828 a 1873. Basado en este hallazgo clínico reportado 60 años antes, sospecha que con el seno carotídeo existe un mecanorreceptor, o sea, es decir, un sensor de la presión arterial, y con base a ello ocurren experimentos con perros, como el que les voy a explicar, que es sobre un perro que cuelga un peso de 64 gramos en el seno carotídeo de un perro y pues produce la taquicardia e hipotensión. Al retirar el peso se produce bracardia e hipertensión y corrobora que los hallazgos cuando al estimular eléctricamente el nervio del seno carotídeo produce una bracardia e hipotensión. Entonces vamos a hablar sobre el experimento. Vamos a tomar un punto A y un punto B, como lo vemos en las imágenes. En el punto A es que estudio clásico de Edward Henry al colgar en el seno carotídeo un peso de 64 gramos que produce taquicardia y la hipotensión. La línea superior representa la presión arterial y la media el tiempo en segundos. Esta señal inferior representa el tiempo en el que se colgó el peso a la arteria y la taquicardia y la hipotensión durante el tiempo que se colgó el peso, seguido a la braquicardia y a la hipertensión relativa al retirarse el peso. Y en la B observamos el estudio en donde se estimula eléctricamente el nervio del seno carotídeo del perro entre flechas, causando la hipotensión y la braquicardia. Esto permitió evaluar el conocimiento de los residentes del programa y los especialistas en medicina interna, cardiología y cirugía cardiovascular sobre los términos anatómicos y el uso de terminología anatómica internacional actualizada. Análisis estadístico. En este procedimiento de análisis estadístico de la información derivada del cuestionario aplicado se utilizó la estadística descriptiva y el análisis de los resultados de las variables cuantitativas y describe en porcentajes y se presentan en gráficos para su mejor comprensión, visualización y poder focalizar las diferencias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Yuri Chaquea y el día de hoy les voy a dar a conocer los resultados del artículo. La figura número 1 es la distribución por porcentaje según el grupo de médicos encuestados. El 60% es especialista en medicina interna, cardiología y cirugía cardiovascular. El 40% son residentes de posgrado. Entonces, se evidencia que de los 100 médicos encuestados, el 30% era especialista en medicina interna, el 20% en cardiología, el 10% en cirugía cardiovascular, mientras que un 40% eran médicos residentes del posgrado de dichas especialidades. En la figura 2 es la distribución por porcentaje según el conocimiento. El color rosado tenía conocimiento, pero no precisaban. El color verde desconocían los falsos cognados de las duplas, válvula por válvula y cupis por cúspides. Entonces, se puede apreciar que de los médicos especialistas y los residentes del posgrado, el 90% de 100 desconocían sobre la confusión de falsos cognados de términos anatómicos con respecto a una traducción, usando las duplas en español de estos términos. Expresar valva por valva, válvula por válvula y cuspis por cúspides. Configuraron el corazón, mientras que un 10% tenían un cierto conocimiento, pero no lo precisaban. En la figura 3 es la distribución por porcentaje según desconocían. El 19% son médicos internistas, el 18% son cardiólogos, el 8% son cirujanos cardiovasculares y el 30% son residentes de posgrado. Entonces, en esta figura 3, en cuanto a los médicos encuestados que desconocían sobre la confusión de los falsos cognados de términos anatómicos con respecto a la traducción de las duplas en español de estos términos, expresar valva por valva, válvula por válvula y cuspis por cúspides sobre el sistema valvular del corazón. De ese 90% de 100, 29% eran internistas, 18% cardiólogos, un 8% eran cirujanos cardiovasculares y un 30% pues eran los residentes del posgrado. En la figura 4 podemos observar que el 90% no identificaron y un 10% identificaron del sistema, dieron identificación del sistema valvular del corazón según la nómina anatómica. O sea, esta figura 4 es la distribución por porcentaje según identificación del sistema valvular del corazón. Entonces, cuando se les indicó en el cuestionario que identificaran la denominación actualizada de las válvulas atrioventriculares y estructura conformada por dos duplas, valva por valva, válvula por válvula y cuspis por cúspide del sistema valvular del corazón. Así su denominación según la nómina anatómica actualizada, solo un 10% del total identificaron la anatomía de la descripción del sistema valvular del corazón. La imagen 5 es la distribución por porcentaje según su definición de conceptos del sistema valvular del corazón. Bueno, como podemos ver está un 100%, entonces no definieron válvula, válvula y cúspide como elementos del sistema valvular del corazón. Entonces, cuando se les indicó en el cuestionario sobre el conocimiento en cuanto a la definición de valva, válvula y cúspide como componentes del sistema valvular del corazón, el 100% no logró definirlos. En la figura 6
es una distribución por porcentaje según la última actualización sobre la anatomía del sistema valvular del corazón. Entonces aquí podemos observar que un 50% no refiere saber el tiempo, que un 30% más de 10 años, que un 20% más de 5 años, menos de 10, que un 25% dentro de los últimos 5 años. Entonces, con respecto al tiempo de la última actualización de los encuestados sobre los términos anatómicos de la anatomía descriptiva del sistema valvular del corazón basado en la nómina anatómica internacional actualizada, esta se correspondió dentro de los últimos 5 años. Entonces aquí es donde encontramos los resultados, que el 10% más de 5 y menos de 10 años, en 15 más de 10 años 25, en 30%, y nos refiere no saber el tiempo de actualización de la terminología, que usa un 50%. Voy a darles una discusión pues de este artículo. Bueno, como ya lo sabemos, pues se crea una terminología anatómica, de lo cual pues se tiene una descripción pues con diferentes formas y nombres. Del mismo elemento, lo cual hablaremos, es el aparato valvular del corazón. Bueno, en el latín se dice valva y tiene un número grande de definiciones. Se usan pues para botánica y zoología. En medicina y en el lenguaje español hace referencia a partes valvulares del corazón. En este artículo, pues en la literatura cardiológica, se utiliza demasiado pues este término es para decir aparatos valvulares pues, del corazón. Pues en la actualidad, y designado por la terminología anatómica internacional, lo sustituyó a nivel mundial, que el término válvula se limita a las 4 estructuras pues que son cardíacas. Por eso pues se da origen a una anatomía que llevan denominaciones y la nomenclatura de sinónimos y epónimos. Bueno, se hizo una investigación y los resultados son relacionados, ya que se ve a un pues gran número de médicos y especialistas que todavía utilizan este término, y esto es tradicional pues del latín. El sustantivo válvula o en el idioma pues anglosajón es utilizado para pues estructuras mecánicas, por lo cual pues dice que cualquier estructura que permita el paso de un fluido e impida el retorno es una válvula, ya que puede ser un motor, como lo puede ser un motor y pues cámara de aire del corazón. En la bicúspide y en la tricúspide, cuando tienen afectaciones, perjudica la función, como nombre valvulopatía, lo cual se dice que después de muchos estudios que se hicieron en la rama morfológica, es el momento en que todavía pues se tiene demasiadas diferencias y varias descripciones que son pues muy clásicas y modernos. Bueno, en las conclusiones dice que pues que el desconocimiento de la anatomía es bastante amplia pues en los profesionales, que pues para ellos es complejo esta terminología, ya que es necesario y muy importante la actualización de los términos, porque pues aparecen nuevas pues terminologías, valga la redundancia, que ya como lo había dicho, y esto dice que se trata pues de volver a utilizar el término valvas o válvulas del sistema valvular del corazón, por lo que se dice que en la lengua española se emplea para el reconocimiento o descripción del aparato valvular o elementos anatómicos pues del corazón. Buenas noches.